Bueno, pues continuamos en este evento tan importante a nivel Iberoamérica, impartido a través de ISACA. Y bueno, nosotros como socio tecnológico InfoSecurity México agradecemos mucho su presencia. Y a continuación, ciberseguridad, ciberriesgos y ciberVC y FT. Se puede editar, impartida por Héctor Roberto Ortiz. Pero antes quiero mostrarles un video muy importante de los capítulos de ISACA Iberoamérica. Bueno, pues aquí estamos con ciberseguridad, un desafío que trasciende fronteras. Un saludo a toda la audiencia que nos ve en España, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en El Salvador, en Panamá, en Costa Rica, en fin, en República Dominicana. Muchas gracias por estar con nosotros, con la participación de estos 24 capítulos. Usted va a obtener hasta 18 CPS, evento exclusivo para socios de ISACA, más de 18 conferencias sobre nube, riesgo, ciberinteligencia, resiliencia y cultura, sobre estos temas que trascienden fronteras, sobre la ciberseguridad. Así que, pues, bienvenidos a todos. Recuerden que aquí abajo pueden ustedes hacer llegar todas sus preguntas. Al final de la charla vamos a leer todas y nuestros expertos conferencistas van a responderle todas sus dudas. Así que, pues, aquí estamos. Carlos, ¿cómo estás? Nuevamente, buenos días, Carlos López. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo en la latitud donde usted nos esté viendo. Puerto Rico también, claro que sí. Muchas gracias. Un saludo a Puerto Rico. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Sergio. De nuevo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como has comentado, depende de dónde nos estén siguiendo. Y vamos a dar paso ya a esta segunda charla, en esta tercera jornada ya del primer congreso de ISACA Iberoamérica. En esta ocasión vamos a seguir profundizando en la gestión de los riesgos asociados al cloud. Y para ello vamos a poder disfrutar a continuación de la ponencia Ciberseguridad, Ciberriesgos y Ciber-BCFT se puede auditar. Es decir, se puede auditar el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo a través de medios digitales o ciberseguridad. Para ello, Héctor Roberto Ortiz nos dará su experta opinión acerca del tema. Si me permiten, les voy a presentar y a leer un resumen del amplio currículum de Héctor, porque Héctor tiene un máster en dirección empresarial con orientación en competencias directivas de la Universidad Tecnológica de Centroamérica. Es licenciado en informática administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es diplomado en seguridad de la información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y posee la certificación CISEM otorgada por ISACA. Héctor cuenta con más de 26 años de experiencia en áreas de TI. Ha laborado para entidades financieras y para el ente supervisor del Sistema Financiero Nacional, desempeñándose en áreas
como el análisis y diseño de sistemas de información, auditoría de sistemas y seguridad de la información. Es conferencista en eventos locales con universidades y con el capítulo en formación de ISACA en Tegucigalpa y conferencista internacional en eventos del LatinCax y el ISRM, desarrollados por ISACA y por ACAMS. Héctor, cuando quieras, muchísimas gracias. Parece que tenemos un tema con su micrófono. Héctor, ¿puedes hablar, por favor? No te escuchamos. Si desconectas tus audífonos, podemos hacer la prueba y vuelve a entrar a la plataforma. Bueno, disculpe usted, de repente, pues estos temas tecnológicos con esta nueva normalidad, ¿no, Carlos? Al final... Cosas en directo, desde luego. Exactamente. Todos estamos expuestos a esta parte y le hemos dado en estos tiempos mucho trabajo a las plataformas y a los equipos tecnológicos, ¿no? Y es cuando más también la audiencia y los expertos CISOs que nos ven en esta ocasión, pues debemos redoblar esfuerzos, ¿no? En la ciberseguridad. Qué duda cabe. Al final todos nos estamos haciendo expertos en este tipo de plataformas de formación online, de charlas en directo, cada día estamos conectados con 4, 5, 6 distintas. ¿Tenemos Eso, a Héctor? Sí, totalmente. A ver, Héctor. No te escuchamos. Bueno, tal vez por ahí algún tema de permisos, Héctor. Ok, va a volver a ingresar, Héctor. Sí. Mientras, pues nos gustaría saber de dónde nos está escribiendo o de dónde nos ve la audiencia. Como le digo, un evento que está trascendiendo fronteras. Buenos días, buenas tardes, como decíamos en un principio, buenas noches. Este tema de la ciberseguridad, pues no es solamente de una nación o de una empresa, sino es algo que, como dice el eslogan de ISACA Iberoamérica, trasciende fronteras. Y es un momento en el que, como bien dices, todo el personal y todos los que ustedes, ¿no?, se dedican a esta parte de la ciberseguridad, nuestros amigos ingenieros, nuestros amigos CISOs, pues debemos, en el caso del usuario final, pues escuchar todas las recomendaciones, en fin, el eslabón más débil por ahí, la parte del correo electrónico y demás situaciones, ¿no, Carlos? Sí, qué duda cabe, Sergio, que eso está al orden del día y es de primera actualidad. Y cuando comentabas de dónde nos está escuchando la gente, recuerdo, si me permites que te cuente mientras entra Héctor, que hace ya... Sí, claro. Una junta directiva del capítulo, pues en junio, ante esta nueva normalidad, que ni es normal ni es nueva, pues dijimos, ¿qué podemos hacer para a nuestros asociados ser capaces de hacerles llegar charlas altamente interesantes en un entorno tan saturado como está de webinars, de charlas en directo, donde nos llegan invitaciones para todos los días? Y entonces a partir de ahí empezamos a fraguar la iniciativa esta, de decir, ostras, y al final todos y cada uno de los capítulos de ISACA de habla hispana tenemos las mismas necesidades. Sí. Todos y cada uno tenemos que hacer llegar este conocimiento de una forma o de otra a nuestros asociados. Todos y cada uno de nosotros queremos que estas CPEs, estos créditos de formación que al final necesitamos para poder renovar estas certificaciones, nos lleguen, pues en vez de hacer cada uno la guerra por su cuenta, vamos a hacerla de forma común. Vamos a intentar poner en marcha un evento con ponentes de primer nivel, como así es, y que pueda ser interesante para la comunidad de ISACA que somos, que al fin y al cabo somos eso, una comunidad de profesionales que de forma voluntaria intentamos. Hola Héctor. Héctor, ya te escuchamos perfectamente. Ok, tuve que cambiar de dispositivo, lo que no sé, aquí estoy. Bueno, buenos días, perdón por el inconveniente. Carlos, entonces, y Sergio, arranco con la presentación. Adelante. Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias. De nuevo, la nueva normalidad nos tiene un poco complicados
con estos temas. Pero bueno, buenos días a todos. Gracias a Isaca por tenernos acá. Gracias por la invitación. Creo que, como decimos en Honduras, nosotros estamos de metiches acá porque somos un capítulo en formación, pero estamos haciendo el más grande de los esfuerzos. Lastimosamente la pandemia nos agarró en el camino del proceso de finalización de nuestras labores en el tema de conformar el capítulo, pero yo esperaría que en el próximo mes nosotros podamos tener nuestro capítulo conformado. ¿De qué vamos a hablar? De temas de ciberseguridad. Se ha estado hablando mucho en la presentación anterior, nos hablaban sobre el tema de gestionar riesgos, pero quisiera yo poder hablar un poco sobre temas de ciberseguridad, algunos ciberriesgos y la relación entre los ciberriesgos relacionados al blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, y tratar de acotar un poco en la parte final en el tema de cómo se puede auditar esto y qué tenemos que hacer nosotros como organizaciones. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Lo que podemos ver nosotros en este momento es una de las tantas herramientas que existe que nos dice que hay ataques a nivel mundial, y que nos está dando el aspecto de cuáles son las principales industrias que se ven afectadas en temas de ataques. Si ven ustedes la parte inferior derecha de la pantalla, pueden ver que el top 5 de las industrias reportadas está servicios financieros, está servicios de consultoría, telecomunicaciones, manufactura y el tema de seguros. Y si pueden ver en el mapa, ven que Latinoamérica, que estamos participando hoy en este Congreso Iberoamericano, no estamos exentos del tema de los ataques. Salen relacionados nuestros amigos de México mandándole saludos a los amigos de Argentina, o sale Chile, o sale cualquier país incluido de Latinoamérica, que lo que nos da a entender es que Latinoamérica o Iberoamérica, en este caso obviamente España está en una liga diferente, pero Latinoamérica no se encuentra fuera del target de los delincuentes. Entonces, el poder tener medidas de control del lado de la ciberseguridad, pero también medidas de control del lado de la auditoría de sistemas, nos permite a nosotros disminuir la probabilidad de que puedan ser explotadas vulnerabilidades y que nos puedan dejar fuera de combate en nuestras organizaciones. Pero, ¿de qué pretendemos hablar hoy? ¿Ciber qué? ¿Qué son las cosas ciber? No pretendemos hacer de esto una charla académica. Tocaremos de manera muy rápida algunos conceptos, qué casos se han presentado de riesgos ciber y cómo estos se monetizan, y cuál sería la relación de los riesgos con las organizaciones. Ya vamos a ver que no solo, a pesar de que el top 5 de industrias reportadas sea, por ejemplo, el primero sea servicios financieros, no solo las instituciones de servicios financieros tienen riesgos asociados. Haremos una relación entre precisamente esa ciberseguridad, el ciberriesgo, cómo lo podemos manejar, y obviamente vamos a hacer algunos comentarios porque con otra asociación hemos dado algunas conferencias desde hace un par de años de la relación entre la ciberseguridad y la prevención del tema de lavado, de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, y cómo hoy en día el área de ciberseguridad y obviamente el área de auditoría de sistemas se vuelven parte integral de las organizaciones en temas de prevención y de garantizar la continuidad de las operaciones de las instituciones. Algunas conclusiones y algunas recomendaciones que estaremos viendo. Pero, ¿qué tenemos nosotros por ciberseguridad? La definición que aparece por parte de ISAC es protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Saquemos 2 o 3 palabras. Al final es información que se pone en riesgo sin importar cuál es su medio que esté siendo procesada, que esté siendo almacenado, que esté siendo transportada, pero sobre todo hoy en día la parte que me llamó la atención de esta definición es por sistemas que se encuentran interconectados. Hoy en día los retos que tenemos nosotros en el tema de
de seguridad se vuelven cada vez más relevantes porque tenemos riesgos asociados a seguridad de la red, que obviamente toda la red sobre la que descansa nuestra estructura organizacional, la seguridad de las aplicaciones, porque aunque las compremos o las desarrollemos in-house, cada vez se vuelve más importante el tema del desarrollo de aplicaciones seguras. Conversaremos en una de las láminas sobre el caso del año 2018 del SPEI en México, que tiene que ver con un tema de desarrollo de aplicaciones seguras, la seguridad de la información en general, obviamente la seguridad operativa, que incluye procesos y decisiones para manejar las operaciones de la organización, y obviamente que también vamos a tener que tener un alcance en el tema de recuperación ante desastres. En la presentación que hacían Héctor y Eduardo, que era previa a la mía, podíamos ver nosotros que existía una necesidad de garantizar esa continuidad de las operaciones dentro de la organización. Y obviamente ayer nos dieron una charla magistral en temas de awareness para usuarios, y la capacitación del usuario final se vuelve muy importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos amenazas como delitos cibernéticos que incluyen personas individuales o grupos que atacan a sistemas, ciberataques que involucran en muchos casos recopilación de información y que puede ser con fines políticos. Si ustedes ven la imagen que está en esta lámina, el sitio de la campaña de Donald Trump fue temporalmente dada de baja por un grupo de hackers. Entonces, al final de cuentas, se vuelve muy importante. Hay un libro que se los recomiendo, que es de un escritor apellido Leslie, que se llama Plot to Hack America, que habla sobre las elecciones anteriores, donde habla de una supuesta campaña para hackear las elecciones en Estados Unidos. Entonces pueden haber un tema también de ciberterrorismo que tiene como objetivo causar pánico o causar temor en las organizaciones. Pero ¿desde dónde nace todo este tipo de situaciones? Esta imagen quizá la vemos en nuestros cursos de preparación para los exámenes de CISA o para otras capacitaciones que ISACA da, pero es el triángulo del fraude que es de Donald Creasy. Y dice Donald Creasy que las personas de confianza se convierten en violadores de confianza, porque obviamente las personas tienen un incentivo para realizar un fraude, tienen una oportunidad porque hay una vulnerabilidad en los sistemas, porque hay una falta de control, porque hay un error en un proceso, porque hay una falta de auditoría, porque el de seguridad está más preocupado en comprar fierros, pero no en configurarlos de manera adecuada, porque las políticas de seguridad no tienen el alcance y la actualización adecuada, o porque no hemos dado la campaña de concientización adecuada en nuestros usuarios, y la racionalización, porque la justificación de un delito siempre va a ser que la empresa no pierde tanto, que él lo necesita. El incentivo obviamente va a ser una necesidad que la persona puede tener, y obviamente en el reporte del estado de la ciberseguridad en el sector bancario de América Latina y el Caribe de la OEA, nos habla sobre qué organizaciones típicas existen, y en muchos casos las organizaciones, lo hemos escuchado muchísimas veces, que 2 de cada 3 situaciones que se dan en una organización provienen de un ataque interno o están por medio de la facilitación de alguien interno a la organización. Entonces entendemos que estas estructuras de grupos tienen una estructura muy interesante en el tema de prevención del blanqueo de capitales. El Bank of New York hace unos 7 u 8 años daba unas conferencias en Latinoamérica y decía que los líderes de las organizaciones terroristas no necesariamente es al típico que vemos, como por ejemplo el Chapo Guzmán, si me permiten nombrarlo, sino que el líder de esa organización realmente es una persona egresada de una universidad prestigiosa con un máster o un doctorado, y que lidera grupos de personas que hacen o cometen delitos en favor de una estructura organizacional, y cada parte o cada porción de esa estructura pues obviamente va recibiendo algunos beneficios en el camino de todo este tipo de delitos, que no necesariamente una estructura de ciberatacantes es únicamente un grupo de muchachos de 17 años que están haciendo un ataque porque por hobby, como en algún momento algunas organizaciones dijeron que lo que estaban era en un reto para ver quién hacía más defacement a páginas de gobiernos o a páginas de bancos o a páginas de algún tipo de organización. En muchos casos se ha detectado
que estos equipos de ciberdelincuentes forman parte de precisamente esta estructura delictiva que estamos viendo y que esos ciberdelincuentes alimentan con los fondos recaudados, producto de un ransomware, producto del robo de bases de datos, de tarjetas de crédito, de cualquier tipo de actividad delictiva, con ese ataque fondean células terroristas en las organizaciones, fondean estructuras criminales o permiten y facilitan el blanqueo de capitales, ya lo vamos a ver también en una de las láminas más adelante, porque tienen acceso a la parte oscura de la red que representa el porcentaje, uno de los porcentajes más grandes de lo que realmente navega en Internet, pero que ahí es donde se transan grandes cantidades de dinero en temas ilícitos como venta de armas, trata de personas, tráfico de drogas, contratación de terrorismo o de criminales, etcétera. Entonces, esos grupos delictivos tienen que tener un frente que les permita, y ya vamos a ver una estadística, les permita obtener fondos. Solo el ransomware tuvo en ingresos más de 1.5 billones de dólares, entonces obviamente alguien está detrás de eso y en algún punto está llegando ese dinero a las partes lícitas de los sistemas financieros. ¿Qué tenemos que entender? Que nos estamos enfrentando también a muchos retos y previsiones de ciberamenazas. El tema del uso de los dispositivos IoT, hoy en día tenemos tenis que mandan información y que dicen, o zapatos que mandan información y que dicen que está caminando de lado, que está dando pasos más fuertes con el pie izquierdo que con el derecho, información de salud, relojes inteligentes, tenemos cualquier cantidad, pero más allá de lo que las personas utilicen como dispositivos inteligentes, también tenemos empresas que se volvieron inteligentes y que tienen RPMs funcionando, que tienen una estructura que permite poder manejar muchas partes de su organización de manera automática, industria, manufactura. Si ustedes se acuerdan, el cuarto de las 5 industrias reportadas como más atacadas, el cuarto es la manufactura, y la manufactura utiliza una gran cantidad de temas en dispositivos IoT. Tenemos un reto adicional, no solo en seguridad, pero también en auditoría, de cómo poner puntos de control en estos temas. Grandes ataques de exfiltración de datos con ransomware as a service, que resulta muy económico y que obviamente si estamos invirtiendo en una campaña de ransomware de $2 a $5,000, es porque nuestras utilidades van a ser arriba de los $50,000. Entonces se vuelve un tema muy importante. Estamos metiendo controles en nuestras organizaciones basados en inteligencia artificial, pero también ya tenemos a los malos dando 1 o 2 pasos adelante y ya tienen también malware mejorado por inteligencia artificial, están haciéndose ataques de smart phishing, tenemos malware con archivos adjuntos encriptados u ocultos, tenemos cryptojacking y temas de manejo de criptoactivos. Cada vez más empresas están siendo utilizadas para minar criptomonedas. Y obviamente los ataques sobre puertos no estándares también los tenemos que tener en nuestro radar. ¿Qué tipo de cosas se dan a partir de estas ciberamenazas que nosotros tenemos en nuestro radar? Porque yo creo que cada una de estas cosas que estamos viendo en este listado, o que estábamos viendo en este listado, es un reto adicional que tenemos nosotros como responsables del control dentro de la organización, llámese auditoría, llámese seguridad, llámese la misma estructura de las áreas de tecnología, se vuelven retos sumamente importantes. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos casos que se monetizan. El gobierno de los Estados Unidos tiene un sitio donde detalla el listado de las estafas y fraudes más comunes, y entre ellos tenemos temas de robo de identidad, tenemos temas de estafas, tenemos una gran cantidad de información que lo que quiere decir es que ya no solo es un tema de las organizaciones, sino que los gobiernos también necesitan tener puntos de control y también necesitan hacer campañas de awareness con sus ciudadanos. Porque ¿qué pasa? En el caso de Honduras, casualmente anteayer un amigo estaba mandando y posteaba que riéndose, que se había ganado un carro, o que le estaban invitando a que le diera clic en un link para entrar y compartir su información, pero
En las compañías normalmente nos dan campañas de concientización relacionadas con eso, pero ¿qué pasa con los gobiernos? Este es un ejemplo de lo que los gobiernos pueden hacer y que obviamente deben de existir equipos multidisciplinarios dentro de los gobiernos que apoyen los diferentes sectores. Diría yo que si lo analizamos desde el punto de vista de riesgo, al menos los 5 que están catalogados en las industrias reportadas. Estas herramientas que vimos al inicio también me pueden decir por país cuáles son las principales industrias y cuáles son los principales tipos de ataques que podemos tener. Entonces, si vemos los ejemplos que pone el gobierno de los Estados Unidos, podemos recordar, por ejemplo, películas que nos hablan sobre el tema. Hay una película que en español le titularon Robo de Identidad con Melissa McCarthy, que hablaba sobre un caso en el que ella tomaba la identidad de una persona y monetizaba ese robo de identidad porque sacaba préstamos, tarjetas de crédito, artículos en tiendas en el crédito de otra persona. Ese tipo de cosas obviamente se vuelven un riesgo para nuestros consumidores y la mayoría de las personas dirá, bueno, pero en esa película fue a una persona que atacaron y de hecho cuando presentó los reclamos dijeron, no, es usted. Pero la reputación de las empresas en donde esa persona sacó artículos o sacó créditos o sacó algún tipo de beneficio para ella, obviamente también queda en entredicho y hoy en día, esta película es del año 2013 y en 2013 ya existía este tema muy fuerte, pero hoy en día el tema de las redes sociales puede hacer que una empresa quiebre de manera muy sencilla producto de un robo de identidad no atendido de manera correcta porque no tengamos los puntos operativos de control donde las personas puedan hacer los reportes correspondientes. El clásico, el robo de información de tarjetas de crédito. Ya no solo a personas, este caso era de una persona que le estaban utilizando su tarjeta de crédito a 4.500 millas de distancia de donde él se encontraba, pero también el robo de bases de datos, la exfiltración de información de bases de datos de las organizaciones. La exfiltración de información puede darse en un ataque de una sola vez, en donde nos roben toda la base de datos, o en un proceso continuo que se venga dando en ataques como por ejemplo exfiltración de datos por DNS, que quizás los estamos o no lo estamos viendo, pero que se puede ir dando en el camino y que podemos nosotros estar siendo objetos de estos ataques y de repente resulta que nuestras tarjetas están en la parte oscura de la red y que se robaron información y que la están publicando. Yo no sé si recuerdan una película del año 2006 que hizo Harrison Ford que se llamaba Firewall, donde él era un responsable de seguridad y lo que necesitaban era una información que él la sacara, que por cierto fue bastante exagerada para su tiempo, pero que ya en el año 2006 daba esbozos de lo que podría ser amenazas en el camino y que él se robaba la información con la lámpara de un escáner o la lámpara de un fax, con eso pasaba el reporte por la pantalla, sacaba la información y se lo entregaba a los delincuentes. Entonces, nos da a entender que los riesgos pueden estar, en ese caso, desde adentro, pero que también podemos tener ataques desde fuera y que podemos, obviamente, perder información y que esa información se vuelve monetizable dentro de las estructuras de la parte oscura de la red. ¿Qué más tenemos? Un caso que me llama mucho la atención y que estaba mencionándolos al inicio, el caso del SPEI. El caso del SPEI, la parte que me llama la atención es que el que hizo el ataque, el H1 creo que le llamaban a él, que fueron en abril del 2018 por ahí, el que agarraron, el principal que agarraron se llama Héctor Ortiz Solares, que conste que la última vez que entré a Estados Unidos ya habían agarrado a esta persona y tenía el temor de que me dejaran retenido por ser un homónimo en el tema de Héctor Ortiz, pero que la parte importante de este caso fue la forma en cómo vulneraron el sistema del SPEI, cómo existían vulnerabilidades en los aplicativos, pero también cómo lograron entender el proceso que se llevaba en esa organización y no impactar los clientes, sino impactar las organizaciones, las cuentas generales donde las organizaciones hacían sus transferencias y su compensación de transacciones interbancarias. ¿Cuál es la parte interesante? Y aquí tenemos que ver la imagen de la derecha, nos dice que él tenía al menos 5 vehículos, un Ferrari, un Mercedes-Benz, un Audi, un McLaren y un Lamborghini. Entonces quiere decir que ese ataque, que fue un ataque cibernético, se logró monetizar
y logró adquirir vehículos. Pero entonces ahora vamos a la parte del lavado del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, y resulta que los concesionarios de vehículos se considerarían como sujetos obligados dentro de la categoría de actividades profesionales no financieras designadas, porque alguien tuvo que llegar con el dinero a ese concesionario a sacarse un Ferrari, que no se me ocurre cuánto puede costar un Ferrari, un McLaren o un Lamborghini, y que obviamente eran vehículos que fueron incautados, pero que la pregunta es, ¿cómo llegó? Llegó con el maletín de dinero, hizo una transferencia electrónica, ¿cómo logró transferir esa plata? Que obviamente es parte de un proceso de investigación, pero es ahí donde un ataque cibernético se vuelve una cadena de relación con el tema del blanqueo de capitales, porque en este caso, pues obviamente ese ataque conllevó a la adquisición de bienes legítimos con capitales ilegítimos. Entonces, obviamente, se vuelve una parte relacionada con el tema del blanqueo de capitales. ¿Qué tenemos nosotros adicionalmente? El tema de reputación. Mis amigos de Chile en el Banco Estado tuvieron un cierre de sucursales por un tema de un hackeo que sucedió. ¿Qué es lo que pasa? Y nos hablaban en presentaciones previas sobre, en el caso de la gestión de riesgos, sobre un escenario de ransomware. ¿Qué pasa si las organizaciones pagan esos recursos? Existen dos cosas, un daño a la estructura de la organización. ¿Por qué se da un ransomware? Pueden ser mil razones, pero habemos mucha gente dentro de la plática que puede entender y puede saber cuáles son las maneras en cómo un ransomware puede entrar dentro de una organización, pero puede entrar por una vulnerabilidad, por un parche no instalado, por haber hecho clic en un link que no deberíamos haber hecho clic, o puede haberse distribuido a partir de un dispositivo USB que fue introducido y que dentro de la red tenemos abiertas los puertos o servicios que este ransomware necesita para que pueda distribuirse en la organización, y nos hizo un lockdown y no podemos acceder a nuestra organización. Imagínense el impacto que este banco pudo haber tenido en Chile del hecho de tener que cerrar sus oficinas por un ataque. No es el primero en el que sucede, pero obviamente volvemos a la lámina inicial, el top 5 de industria, servicios financieros. Entonces los servicios financieros tienen un reto adicional, pero no solo ellos, sino todas las organizaciones tienen retos adicionales, porque tenemos que invertir en seguridad, pero también tenemos que invertir en auditoría para poder controlar. Y en el tema de pymes o de empresas medianas o empresas pequeñas, pues si no lo podemos tener al interno, tenemos que saber subcontratarlo, pero poder garantizar las operaciones de nuestra organización y poder tener los puntos de control que son absolutamente necesarios, porque el tema del ransomware, como lo hemos venido viendo y como lo hemos venido manejando, tiene implicaciones adicionales, y de repente hay algún abogado dentro de las personas que nos está escuchando y podemos entender la lámina siguiente, que es el caso del ataque de ransomware a un hospital en Alemania que estaba dirigido a la Universidad de, perdón si no lo pronuncio correctamente, de Düsseldorf, eh, y que esta, por cierto, fue una publicación de Jamie Cano, que estuvo dando presentación recientemente aquí en el evento. Y que lo que nos da a entender no solo es el tema del ataque ransomware, porque ya no sabemos, ok, te hacen el cifrado de tus dispositivos, si tienes respaldo los restauras y recuperas la operación, pero si no tienes, tienes que pagar en criptomonedas, etcétera. Esto lleva una implicación adicional, porque se supone que una persona, producto de este ataque de ransomware en este hospital, no pudo ser atendida de manera oportuna y falleció. Entonces, creería yo, sin ser abogado, que existen algunos delitos adicionales relacionados con este tipo de ataque de ransomware. Y vinieron los delincuentes, y cuando se dieron cuenta que había sido un hospital, que se habían equivocado de dirección IP y que no le pegaron a la universidad, sino le pegaron al hospital, entonces dijeron, ay, qué pena, aquí están las llaves para que descifren, pero la persona ya había fallecido. Entonces, ¿qué tipo de delitos deberían de estar relacionados ahí? Aparte de la extorsión, aparte del secuestro de información, quizás existiría algún tipo de tentativa de homicidio o algún otro término que los juristas utilizan en estos casos, pero existe una relación adicional, y ellos, si hubieran obtenido un beneficio producto
del secuestro de datos, de la extorsión y del asesinato de una persona o del homicidio de una persona, no sé cuál es el término legal adecuado. Entonces, se vuelve muy interesante y cómo esto se relaciona, volvemos, a la ciberseguridad, a los controles, por qué el hospital fue vulnerable a un ataque de ransomware, porque no hubo una correcta campaña de concientización, pero esa campaña de concientización, cada cuánto se hacía, había sido auditada, había sido revisado, que los procesos cumplieran, se habían hecho mediciones, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si no estamos midiendo nuestros controles o nuestras campañas, pues obviamente no vamos a poder mejorar. Y otro caso de nuestros amigos de Argentina, la Dirección Nacional de Migración, tuvo un ataque, esto si no me equivoco fue en junio de este año, que casualmente la parte interesante de esto no es el ataque, porque al final de cuentas sigue siendo un tema de un tipo de ataque que puede andar en el tema del ransomware, pero el problema es que un ataque a una Dirección Nacional de Migraciones va relacionada o puede ir relacionada con el tema del tráfico de personas. Y el tráfico de personas es un delito precedente al tema del blanqueo de capitales. Entonces, un ataque cibernético o un ciberataque se puede convertir en parte integral de una estructura criminal para la trata de personas o para nacionalizar personas que han sido introducidas de manera clandestina a los países. Este tipo de ataques nos hace ver que ya no solo el top 5 de las industrias debe de tener controles y debe de tener seguridad, sino que cualquier estructura de un gobierno también, porque las estructuras criminales como la que mirábamos, producto del reporte de la OEA, forman parte de este tipo de ataques que podemos estar viendo. ¿Y cuál es el tema interesante? Por ejemplo, en el caso de las criptomonedas, estamos viendo del lado, yo lo veo del lado derecho, que es el sitio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, un caso en donde ya metieron un proceso a un residente de Ohio por haber lavado $300 millones en criptomonedas utilizando un mixer. El mixer no debería de ser una herramienta que sea considerada únicamente para efectos dolosos, porque muchas personas que compran criptomonedas necesitan o quieren guardar la identidad o guardar la confidencialidad, y entonces hacen uso de mixers para que tratar de despejar un poco el rastro de dónde se adquirieron estas criptomonedas y obviamente darles el anonimato que ellos andan buscando. Pero el asunto es que en este caso ese mixer se utilizó para lavar criptomonedas que se les pudo dar seguimiento y que provenían de actividades ilícitas o de transacciones en la parte oscura de la red. Ya no necesitamos al papá del lobo de Wall Street para hacer la limpieza de los capitales. Ahora necesitamos un tecnólogo que sepa cómo utilizar un mixer, y entonces ya se vuelve un tema de tecnología, de seguridad y de auditoría. Esa parte es muy interesante porque en el tema de las criptomonedas, y espero no equivocarme, pero entiendo que en México, por ejemplo, lo ven como un bien y en Estados Unidos lo ven como una inversión. Esto para efectos de impuestos, entonces tienen formas de cobrarlos diferentes, pero resulta que en el resto de Latinoamérica no necesariamente tenemos regulaciones que permitan entender cómo estas tecnologías o cómo estos recursos o cómo estos nuevos activos pueden formar parte de regulaciones locales. En nuestro país, hace algún tiempo sacó el Banco Central una notificación en donde no establecía la forma adecuada de utilizar las criptomonedas y no las daba como un recurso monetario válido de inversión, o por ejemplo, que los bancos pudieran decir, hey, yo tengo parte de mis activos en criptomonedas, porque obviamente son temas muy volátiles, y en el caso de del GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera, que es el grupo que promueve recomendaciones para prevenir el blanqueo de capitales, reconoce esas criptomonedas que son estables, entre ellas, pues obviamente el Bitcoin, que si no me equivoco, hoy por la mañana estaba poco más de $13,000, pero que una de las cosas que más motivaron el crecimiento del Bitcoin, para que veamos la historia, es precisamente esa relación con los ataques de ransomware.
porque se necesitaron más bitcoins para poder pagar más ataques de ransomware. Entonces, volvemos al punto de la extorsión, el secuestro de datos, etcétera, que son delitos precedentes al blanqueo de capitales. Entonces, ¿pero qué sigue? Tenemos crecimiento de adopción en la nube, obviamente desde el punto de vista de tecnología. La parte de seguridad tenemos que automatizarla. Tenemos un estudio de Frost y Sullivan que dice que para 2022 va a haber una escasez de 1.8 millones de especialistas en ciberseguridad. Para el año 2022 ya esto se aceleró, obviamente el COVID-19 vino a acelerar una serie de cosas y resultó ser el impulsor también para que se requieran más personal de tecnología. Solo en Europa se espera que se requieran más de 300,000 personas expertas en temas relacionados con ciberseguridad. Entonces, al final de cuentas, tenemos retos adicionales, tenemos nuevas tendencias como redes definidas por software, el Zero Trust, la arquitectura de SASE, que promueve o que ha impulsado tanto Gartner. Pero la pregunta es, y en el centro de todo esto, y la auditoría de sistemas, ¿qué ha hecho? ¿Cómo se ha automatizado? ¿Qué ha validado? ¿Qué es lo que ha garantizado? ¿Cómo ha mejorado la auditoría de sistemas? ¿Se ha subido a ese nuevo reto que se tiene? Porque sobre todo en temas de transformación digital o en temas de innovación tecnológica, la auditoría necesita una mayor eficiencia y efectividad en temas de llevar a cabo sus auditorías. Necesita mejora en la calidad de los resultados, necesita ser oportuno en sus informes, necesita mayor valor aportado en sus clientes, porque ¿qué es lo que sigue? ¿Qué relación existe entre todo esto? Y tenemos que ver que del lado izquierdo tenemos infraestructura, tenemos datos, tenemos sistemas de monitoreo, tenemos riesgos asociados que puede ser cualquiera, riesgos tecnológicos, ciberriesgos operativos, blanqueo de capitales, riesgos legales, y que cualquiera de estos riesgos que pueda impactar en una organización va a tener o una monetización o una incapacidad de continuar operaciones o un impacto en la imagen de la empresa que obviamente va a pegar contra los resultados de la organización. Y la pregunta aquí es, ¿y dónde está la parte de auditoría de sistemas? ¿A dónde se está subiendo en este punto? Porque tenemos que entender que existen cambios en las organizaciones, pero que así como Isaka definía que las personas responsables de la seguridad deberían de tener una orientación hacia el negocio de la empresa porque tienen que entender cómo funciona el negocio para no limitar ese negocio y garantizar que son un habilitador del negocio. De igual forma, la auditoría de sistemas tiene que subirse a ese tren de evolución que tienen las organizaciones y que obviamente está dado o está impulsado por retos adicionales dentro de los nuevos mercados en los que participan las empresas, dentro de las nuevas estrategias que utiliza, de los nuevos productos y servicios, de las nuevas herramientas que utiliza. ¿Qué pasa si tenemos una herramienta basada en inteligencia artificial para hacer el monitoreo o para hacer algún tipo de transacción? O, por ejemplo, herramientas en temas de prevención de fraude. La auditoría de sistemas podrá acaso auditar esos métodos con los que estamos previniendo el fraude interno, el fraude en medios de pagos o la prevención del blanqueo de capital y financiamiento del terrorismo. Estamos alineados con esas estructuras y con esos niveles en donde la auditoría de sistemas ya se puso la camiseta de la evolución y la parte de seguridad entendió que tiene que ser que tiene que formar parte de ese negocio y que tiene que ser un habilitador del negocio. El Chief Information Security Officer de Cisco decía que hay que poner seguridad habilitando el negocio, que esa era la relación perfecta en temas de seguridad. Entonces, de nuevo, los puntos de control son adecuados, estamos enfrentándonos a nuevos retos, porque ¿qué conclusiones podemos obtener del tema de riesgos, de blanqueo de capitales, de ciberriesgos y de la relación de la auditoría de sistemas? Pues el fraude y el crimen paga en cantidades impresionantes. Entonces, cada vez más, donde esté el dinero, ahí vamos a llegar con los ataques.
ya no solo a las organizaciones pequeñas, ya no solo a las organizaciones grandes, ya no solo a las instituciones financieras, sino a toda aquella organización que tenga la capacidad de generar un beneficio económico para los delincuentes. La ciberseguridad se ha vuelto un tema integral en las organizaciones y la auditoría forma parte del control de ese tema. La integralidad de estas dos áreas dentro de la estructura de las organizaciones se vuelve cada vez más importante y se vuelve cada vez más determinante en el tema de habilitar el negocio. No podemos nosotros entender una organización que quiere crecer sin los controles adecuados. Crecer en desorden lo que garantiza es la probabilidad más alta de que esa empresa va a fracasar en el tiempo. ¿Qué es lo que sucede también que no está puesto en la lámina? Y es que tenemos regulaciones análogas en tiempos digitales. Les puedo poner un ejemplo y lo conversábamos en una ponencia el día lunes con una universidad de aquí del país, que la regulación en temas de seguridad de la información de nuestro país, por ejemplo, data del año 2005. Está en proceso de generación de una nueva con base en gestión de riesgos, pero la regulación data de hace muchos años y tenemos otros países que van evolucionando más rápido, pero la pregunta es, evolucionan los países, pero las regulaciones internas de la organización ya se volvieron digitales, ya tuvieron su transformación digital, ya tuvieron su avance, ya las regulaciones internas están alineadas con esas nuevas tendencias que existen, con esas regulaciones que existen en Europa o con las regulaciones de protecciones de datos que hay en Europa, en Estados Unidos, en México, en cualquiera de esos países o en el resto de Latinoamérica. Ya tenemos regulaciones que nos están ayudando, estamos utilizando marcos de referencia adecuados, estamos utilizando, qué sé yo, el NIST, estamos utilizando algunas ISOs, como por ejemplo el marco de ciberseguridad de la 27032. ¿Qué estamos utilizando? ¿Tenemos regulaciones analógicas todavía a lo interno de la organización? Obviamente, el tercero de los incisos, el delito cibernético se ha transformado en una economía en sí misma. Genera 3 veces los ingresos anuales que genera Walmart a nivel mundial. El ransomware ha generado 1.6 mil millones de dólares. Entonces, ¿dónde está esa plata? Esa plata tuvo que haber llegado a una parte del sistema financiero tradicional o a criptoactivos, o han comprado bienes raíces, o han comprado bienes muebles, o han comprado vehículos, o han invertido en empresas. ¿Quién quita que muchas de las empresas, incluso relacionadas con temas de ciberseguridad, tengan acciones que son propiedad de personas que obtuvieron sus fondos de manera no tan ilícita o no tan tradicional? Los piratas informáticos venden la mayoría de sus bienes en la parte de la dark web. Hay muchos controles, cada vez tenemos más controles o necesitamos más controles dentro de estas organizaciones, dentro de estos sectores de la web, pero no son controles que necesariamente los vamos a tener nosotros como empresa. Vamos a tener que contratar un tercero para que vea cómo va navegando nuestra información en la web, o los mismos gobiernos van a tener que implementar controles adicionales. Según un estudio del FBI, se estima que 2.300 millones es el daño causado en el mundo en los últimos 3 años solo por el ransomware. Vuelvo al punto, estamos en la punta del iceberg de lo que ha impactado. Los ataques de ransomware que hemos visto en Latinoamérica son apenas una parte de todo lo que se está manejando dentro de las organizaciones. ¿Qué recomendaciones tenemos? Obviamente, tenemos que evolucionar como áreas de auditoría, como áreas de seguridad, pero también como empresas y como áreas de tecnología. Hay empresas muy, muy grandes que han sufrido ataques porque de repente no tenían una simple herramienta de control de recursos en donde les dijera qué parches tenía los equipos, qué herramientas adicionales estaban sancionadas o no estaban sancionadas esas herramientas, qué programas estaban instalados en los dispositivos. Obviamente, KPMG, que es una empresa muy grande, así como ellas, otra, Pricewaterhouse y muchas otras, se han enfocado en la necesidad de evolucionar de la auditoría de sistemas. Pero, ¿qué tenemos adicional para hacer dentro de las áreas de la auditoría de sistemas? Sí o sí tenemos que entender que nuestro plan de auditoría debe cubrir al menos algunos de los aspectos básicos,
como por ejemplo el diseño de aplicaciones seguras, sino que nos lo digan nuestros amigos del SPEI, si eso debe o no formar parte del tema. Tenemos que implementar, qué sé yo, SecDevOps, o tenemos que implementar todo según la forma en cómo estamos desarrollando nuestras aplicaciones o según cómo estamos adquiriendo nuestras aplicaciones. Esas aplicaciones llevan procesos de revisión que nos permitan a nosotros garantizar que no tienen código embebido, que esté abriendo una puerta trasera o que esté generando una salida de recursos de la organización. ¿Qué tipo de seguridad debemos de tener nosotros? ¿Qué evaluaciones hemos hecho a esas aplicaciones que están funcionando en nuestra organización? Existe un proceso, tenemos que automatizarlo porque obviamente cada vez más las empresas están en el tema de disminución del número de personas en algunas áreas, y entre ellas en muchas ocasiones está el área de auditoría y el área de seguridad y las áreas de tecnología y la automatización de muchos procesos. Pues si ya nuestra organización está automatizada, nuestra seguridad y nuestra tecnología están automatizadas, pues obviamente nuestra auditoría debe estar automatizada. Revalúe los marcos de trabajo y referencia. Hablábamos de regulaciones analógicas en mundos digitales. Tenemos que enfrentar esos retos de manera diferente. Evaluación del impacto y funcionalidad de campañas de concientización en seguridad. Volvemos al punto, lo que no se mide no se mejora. Lo que no estamos nosotros garantizando que ha ido evolucionando en el tiempo no se mejora. ¿Qué hicimos nosotros en esta pandemia? El COVID-19 tuvo que haber impulsado una campaña de concientización adicional, por poner un ejemplo muy sencillo y muy trillado, del uso de herramientas de teletrabajo, por ejemplo. ¿Qué riesgos ponemos para la organización cuando no tenemos las campañas adecuadas en nuestra gente para utilizar sus conexiones remotas o para temas de Bring Your Own Device o para temas del manejo de teleconferencias en diferentes herramientas que quizás pueden presentar vulnerabilidades? ¿Qué tipo de campañas de concientización estamos haciendo? ¿Estamos midiendo de manera adecuada eso? Forma parte del plan de medición, porque los KPIs del área de seguridad también deben de estar alineados con precisamente que esas campañas sean efectivas y que logren disminuir la probabilidad del impacto de un ataque en la organización, porque de lo contrario cualquier campaña de un phishing sencillo va a ser un vector de ataque para la organización. Evaluación de los parámetros y del rendimiento de esos parámetros, si realmente están cumpliendo con las métricas establecidas para esos sistemas, como nuestros sistemas transaccionales, nuestro mismo SOC, si es que no tenemos herramientas a lo interno, llámese como se llame, si tenemos herramientas de monitoreo para medir el blanqueo de capitales, para prevención de fraude en medios de pago, para fraudes operativos, o tenemos sistemas de monitoreo en la nube. Recuerdo una conferencia que dimos con otro amigo hondureño hace algunos años sobre el tema de la nube y preguntábamos dos cosas. Uno, ¿existen los amparos legales adecuados? Dos, ¿existen los controles y quién va a tener la llave de esa nube? Y la tercera sería, ¿y quién está estableciendo los puntos de control en esa nube? Y al final, un punto que nos hablaban Héctor y Eduardo en la charla anterior, y es, ¿estamos transfiriendo el riesgo de manera adecuada? ¿Existen esos esquemas de transferencia, esos seguros adicionales que podamos transferir el riesgo hacia un tercero? Recordemos que también es el quinto de las 5 top industrias atacadas, el tema de los seguros, pero a alguien le tenemos que transferir ese riesgo. Es al final muy importante que entendamos que la evolución de la tecnología, la auditoría de sistemas, la seguridad debe de estar alineada con el negocio y debe también estar evolucionando la empresa al igual que cualquiera de estas otras 3 áreas. Un área de tecnología que no evolucione no hace parte de los objetivos estratégicos de la organización. Un área de ciberseguridad que no evolucione no hace parte de los objetivos estratégicos de la organización, y obviamente un área de auditoría que no evolucione no está cumpliendo con la labor y está fallando en los objetivos que fueron definidos dentro de nuestras estructuras organizacionales. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la oportunidad. Carlos, no sé si tengo espacio para contestar algunas preguntas, o Sergio, no sé si está alguno conmigo.
Bueno, gracias, Héctor. Ha sido terriblemente ilustrativa la charla con la que nos has obsequiado. Vamos un poco apurados de tiempo, pero confío en que podamos responder algunas de las preguntas de forma muy, muy breve, eso sí. Y el resto de preguntas intentaremos responderlas en offline. ¿De acuerdo? Ok. Las leo y les doy respuesta, ¿sí? Lo que tú quieras, las tengo aquí, ¿eh? Pero, Okay. por ejemplo, ¿cuál sería la base oficial de controles de ciberseguridad en específico que sería importante tomar como base de revisiones de ciberseguridad específica que soporten los estados financieros? La Yo primera creo de que ellas. depende del segmento en el que nos encontremos. Obviamente depende de la industria en la que nosotros trabajemos, así serán el marco y las regulaciones que podamos aplicar. Es bien difícil contestar un marco específico, podemos utilizar cualquiera que se alinee con nuestros objetivos. Y depende, por ejemplo, en Centroamérica tenemos muchas empresas que, por ejemplo, no cotizan en bolsa y no tienen que hacer reportes adicionales que se alineen con sus estados financieros. Es un tanto difícil tratar de dar uno en particular. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos que salir, tenemos ya el tiempo muy medido. Carlos, Héctor, muchas gracias por su participación en este evento de ISACA Iberoamérica. Las preguntas de la audiencia con mucho gusto se las vamos a compartir a Héctor para que, como dice Carlos offline, les responda puntualmente. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, Muchas Carlos. gracias, Sergio. Muchas gracias. Y gracias a todos, que estén muy bien. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Y nos vemos en la siguiente charla a continuación. Gracias.